Voy a compartir con usted la palabra del Señor en esta tarde. Qué privilegio hacerlo. Quizá no mucho me escucha decir esto, pero créalo que así lo siento. Es un privilegio, es una bendición para mi vida misma yo poder compartir con usted algo que el Señor no es que quiera hablarlo solo con usted, que está hablando a mi vida y yo poder compartirlo con usted. Es una bendición, pero también es un privilegio muy grande. Y en esta tarde en particular voy a dar continuidad a algo que comenzamos a hablar la semana pasada. La semana pasada compartí la primera parte de una predicación que llevó por título ¿Qué nos enseña Juan? ¿Qué nos enseña Juan? Y ese título se debe a que como iglesia estamos retomando el estudio del evangelio que escribió precisamente Juan. Estamos estudiando el evangelio según Juan. Y eso lo hemos estado haciendo desde que comenzamos aquí como iglesia, hace unos 4 años. Hemos dado espacios para otros temas de predicación. No es que lo hemos hecho de manera corrida los 4 años. Acabamos de salir de una campaña, como la llamamos, una jornada de 40 días que le llamamos Vida con Propósito. Pero queremos volver a ese evangelio que definitivamente nos ha hablado en gran manera desde el principio, como le dije a nosotros aquí como iglesia en los 4 años que tenemos. Y es que es un evangelio que nos habla de una forma clara. El evangelio según Juan nos habla sobre algunos aspectos muy importantes que debemos conocer, aspectos que están en la Biblia por completo, evidentemente, pero así como cuando usted comienza a leer un libro, usted ha escuchado o ha leído lo que llaman el prólogo. El prólogo puede ser una especie de introducción. Si usted quiere conocer de qué se trata ese libro, usted lee el prólogo, quizás 2 o 3 páginas de ese libro, y el prólogo le da una idea del tema que usted va a leer. No sé si lo ha hecho, no sé si sabe que eso funciona de esa manera. Pues déjeme decirle que gente que ha estudiado la Biblia a fondo, teólogos, maestros de la Biblia, por así llamarles, le han dado incluso al Evangelio según Juan ese nombre. El Evangelio según Juan es el prólogo de la Biblia. Si usted quiere saber de lo que se trata la Biblia por completo, usted puede comenzar por el Evangelio según Juan. Algunos incluso le han puesto una etiqueta de lea esto primero. Usted ha visto esas etiquetas que a veces están en algunos productos. Si usted la ha visto, muy bien por usted, porque para eso es que la ponen. Muchas veces no las leemos. Dice, lea esto primero. Nosotros hacemos algo, nos equivocamos y nos damos cuenta, es que no debía haber hecho eso. Lea esto primero. Bueno, algunos le han puesto al Evangelio según Juan esa etiqueta. Lea esto primero. Y aunque sabemos, por supuesto, que el autor supremo de la Biblia en general, por completo, es el Espíritu Santo de Dios, sabemos también que el Espíritu Santo usó a diferentes personas para hablarnos, para enseñarnos, y cada una de esas personas cumple esa función bien particular. Por eso la semana pasada, si usted no estuvo presente, la prédica está ahí en el Facebook. Si usted quiere escuchar algo que dije la semana pasada, al final de la prédica, de hecho, cuando ya estábamos cerrando la predicación, llamé su atención en el hecho de que Juan, en un principio, cuando él estaba comenzando a conocer, a relacionarse con Jesús, Jesús le apodó, le llamó el hijo del trueno, a él y a su hermano, los hijos del trueno. Era Juan y Santiago. Y eso tiene un porqué. La semana pasada le dije, si quiere, averigüe un poco más de eso. Pero interesante que cuando termina la lectura en el Evangelio según Juan, cuando Jesús ya no está con ellos, a Juan se le empieza a conocer como el discípulo que Jesús más amó, el discípulo amado. Ese Juan que pasó a ser pasó a ser el hijo del trueno al discípulo amado. Así que el autor inclusive juega un papel muy importante. Es bueno conocer lo que nos dice, pero es bueno conocerle también a él y conocer esas características bien particulares del por qué él fue movido de ser el hijo del trueno al discípulo amado. Así que en esa primera parte que estudiamos la semana pasada sobre lo que nos enseña Juan, buscamos escudriñar. ¿Se acuerda de esa palabra? Escudriñar. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos recomienda escudriñar las Escrituras. Escudriñar, porque
porque eso es estudiar a fondo. Eso es ir más allá que simplemente leer, eso es más allá que simplemente hacer un estudio, es estudiar a fondo, es examinar. Y eso es lo que estamos intentando hacer en estas 2 semanas, la semana pasada y esta semana. Quiero cerrar esta introducción de qué nos enseña Juan. La semana pasada dimos una primera respuesta a esa pregunta, ¿qué nos enseña Juan? La primera respuesta fue que Juan nos enseña quién es Jesús. Juan nos enseña quién es Jesús. Y entendiendo un poco más, fuimos un poco más allá, no solamente quedamos en saber quién es Jesús, buscando entender un poco más quién es Jesús, dijimos, Jesús es la palabra, es el verbo, es esa palabra como expresión creadora, la palabra de vida, ese es Jesús, pero Jesús también es Dios. Entonces, ¿qué nos enseña Juan? Juan nos enseña quién es Jesús. Nos enseña que Jesús estaba desde el principio. Algo que nosotros podemos leer en este evangelio como parte del propósito por el cual fue escrito este evangelio. Y yo quiero volver a leer ese pasaje que leímos la semana pasada, Juan, el evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito por el cual Juan precisamente escribe ese evangelio. Es para continuar creyendo en Dios y para tener vida en Él. Y yo no sé si a usted le surge la pregunta, pudiéramos quizás hacernos una pregunta aquí, eso está muy bien, se entiende, pero ¿qué de aquellos que aún no creen en Él? ¿Qué de aquellos que posiblemente sí creen en Él, pero no en un 100%, no están todavía convencidos totalmente de quién es ese Jesús? Y déjeme decirle qué bueno que usted se está haciendo esa pregunta, muy buena pregunta, porque esa es una pregunta que todos nos hacemos. Hay personas que tienen duda y quieren conocer más acerca de este Jesús. Así que la primera respuesta que estamos dando a la pregunta ¿qué nos enseña Juan? Fue ¿quién es Jesús? La segunda respuesta que yo quiero compartir con usted en esta tarde y que nos permita ir un poco más allá es ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es esa palabra, verbo, principio, fin? ¿Quién estuvo desde el principio de la creación? ¿Qué tiene que ver Él con este mundo y en particular con cada uno de nosotros? Así que muchos posiblemente que no hemos conocido a Dios, no hemos conocido quizás a Jesús de una manera personal e íntima, se debe precisamente a que conocemos quién es Él, pero no hemos dado ese paso de buscar conocer o entender quién es Él para mí, quién es Él para nosotros. Y eso es lo que quiero que leamos, que estudiemos, que meditemos en esta tarde. Así que yo le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a volver al pasaje que está ahí en la primera carta según Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos, del 1 al 7. ¿Lo tiene ya? Vamos a estar leyendo entonces. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde una vez más por este tiempo que nos estás permitiendo. Gracias por esta bendición, Señor, de poder estar juntos a pesar del distanciamiento físico, de poder conectarnos, Señor, no solo a la tecnología o a través de la tecnología, poder conectarnos contigo, Señor, unos con otros en ti, poder estar juntos en tu presencia, poder congregarnos aún de esta manera. Gracias, Señor. Padre, y en este momento te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos estás enseñando, lo que ya nos has venido enseñando aquí en la familia IBC, pero a cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este momento escuchando y siendo parte de este servicio. Gracias por eso que nos has enseñado. Gracias por lo que quieres continuar enseñándonos hoy en particular. Padre, y gracias porque sabemos que esto va a ser de bendición para nuestra vida mañana y por el tiempo que tú nos tienes o nos tengas. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, por favor, en esta tarde. Habla nuestras vidas, en lo personal, a cada uno de nosotros, a nuestro núcleo familiar, a nuestra familia IBC, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Háblanos en esta tarde, Padre, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Puede sentarse. Vamos a continuar entonces con ese estudio en el Evangelio según Juan, como ya le he dicho anteriormente, y lo vamos a hacer partiendo del capítulo 16, que fue donde quedamos. Nosotros terminamos el capítulo 15, vamos a entrar en el capítulo 16, pero al hacer esto, la semana pasada se lo comenté y le digo hoy también, quise hacer esta introducción para que podamos estar todos en un mismo sentir, en un mismo entender. Nuestros estudios bíblicos en la semana van a ser en base a lo que estamos estudiando en el Evangelio según Juan. Así que les recuerdo el nombre de la prédica para esta tarde. ¿Qué nos enseña Juan? ¿Qué nos enseña Juan? Parte 2. ¿Qué nos enseña Juan? Ya le dije entonces antes que la semana pasada estudiamos que Juan nos enseña quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra de vida. Jesús es la palabra de vida, Jesús es el verbo, pero Juan también nos enseña, hablando de quién es Jesús, que Jesús es Dios. Ahora, esta tarde queremos ir un poco más allá. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y eso también es parte de la enseñanza de Juan en el Evangelio, en estas cartas que podemos leer. Juan nos enseña quién es Jesús para nosotros. Y dos aspectos que yo le voy a pedir que me acompañe a desarrollar en esta tarde. Jesús es la única y verdadera revelación de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es la única y verdadera revelación de Dios. Y el segundo aspecto es que Jesús es nuestra única guía y luz. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es nuestra única guía, nuestra luz. Así que veamos este primer punto. Juan nos enseña que Jesús es la única y verdadera revelación de Dios. Fíjese cómo comienza diciendo el versículo 2. La semana pasada hicimos mucho énfasis en el primer versículo de esta primera carta, en el primer capítulo. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir, he recibido revelación de Dios. Dios me reveló lo siguiente. Eso es algo que hoy por hoy se ha vuelto bastante común decirlo. Muchos lo dicen,
muchos lo predican, muchos desde un púlpito incluso hablan de algunas cosas que el Señor les ha revelado. Y permítame decirle algo con mucho respeto y con la seriedad que esto tiene. Dios hoy por hoy sí revela muchas cosas, claro que sí. Él lo hace con quien quiere, como quiere y cuando quiere. No vamos a negar eso. Pero lo que sí necesitamos conocer es que nada de esa revelación es nueva. Lo que Jesús revela, lo que Dios nos revela, nada de eso es nuevo. Posiblemente sea nuevo para usted, para mí, en el momento en que lo estamos entendiendo. Posiblemente la persona que está compartiendo algo como revelación de Dios sea algo nuevo para él y quiere compartirlo, y será nuevo para los que lo están escuchando, pero nada de eso es nuevo. ¿Sabe por qué? Porque toda la revelación de Dios está aquí, en su palabra. Todo lo que Dios tiene para revelarnos ya ha sido escrito. La revelación de Dios que Juan nos está hablando en esta tarde, que es Jesús mismo, está aquí en su palabra. La Biblia es la única y total revelación de Dios. Aquí está todo. Fuera de aquí, fuera de la palabra, no hay nada, nada. Y le estoy hablando en este momento, incluso familia IBC, estoy hablándonos a nosotros que estamos estudiando la Biblia y muchas veces leemos algo, meditamos en algo y lo entendemos. No tenga temor de decir, el Señor me está revelando algo o Dios me ha revelado algo, porque estamos leyendo en su palabra algo que Él, en ese momento y de alguna manera, ha querido revelarnos. Pero tenga en cuenta que no existe nada nuevo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Fíjese cómo comienza el versículo 2. Permítame leerlo nuevamente. Nos dice Él, Jesús, hablando de Jesús, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Él mismo, el que ellos estaban viendo, escuchando, Él mismo les fue revelado a esos discípulos. Y sabe, esto es algo que tiene consistencia con mucha enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Particularmente déjeme ir a un pasaje en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. El capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sabe? Al nosotros leer que Jesús es la revelación de Dios para nosotros, nosotros debemos entender o buscar entender esa realidad de la cual Juan nos está hablando. Y permítame hacer un paréntesis aquí, permítame resaltar el asunto de que Juan lo está diciendo cuando ya Jesús no estaba con ellos. No sé si usted recuerda el pasaje, lo conoce o si lo ha escuchado en algún momento, cuando Jesús directamente le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos comenzaron a decir algunas cosas que ellos habían escuchado. Y después Jesús fue más directo y les dijo, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque Jesús estaba con ellos, pero posiblemente, no lo sabemos, posiblemente aún estando con ellos, Él todavía no les había sido revelado. Y es algo que vamos nosotros a estudiar en la medida que avancemos en este Evangelio según Juan. Lo hemos ya leído en algunos de sus pasajes, la manera como Jesús y Juan nos enseña que es la revelación de Dios para el mundo, pero es algo que debemos entender nosotros incluso en este tiempo que vivimos. Nada diferente de ese tiempo del que estoy hablando, porque como le digo ahí, la revelación de Dios o la verdad de Dios que es predicada, no hay manera que el hombre, y déjeme ponerle un calificativo como la Biblia lo llama, el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no tiene una relación con Jesús, que el Espíritu Santo, como dijo Pablo en este pasaje que leímos en la primera carta a los Corintios, no le permite ver esas cosas, puede que no solo no entienda, sino que le parezcan locura. Eso sucede, eso sucedía en ese momento y eso sucede hoy en la actualidad. Si Dios mismo no es quien nos muestra esa verdad, no se nos revela a nosotros,
Lamentablemente, déjeme decirle algo. No hay nada que hacer. Lamentablemente, si Dios mismo no lo hace, no hay nada que podamos nosotros hacer. Perdón. Podremos ser los más talentosos, los más estudiosos. Podemos estudiar la palabra de Dios completa. Podemos dedicarles horas. Pero si el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, no se nos revela, no hay nada que podamos hacer. Y eso nos lo enseña Juan. Juan nos enseña quién es Jesús para nosotros. Jesús es la revelación de Dios para el mundo. Y de ahí la importancia de conocer quién es verdaderamente este Jesús. De darle importancia al hecho de conocer quién fue y quién es. Quién sigue siendo este Jesús, el Hijo de Dios. Él es la única y verdadera revelación de Dios. Y el segundo aspecto para nosotros poder entender esto de quién es Jesús para nosotros es que Jesús es nuestra única guía, es nuestra luz. Jesús es nuestra única guía y es nuestra luz. Fíjese lo que dice ahí mismo la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y no hay nada de oscuridad. Si usted lee incluso en el Evangelio, Juan mismo en el capítulo 1, versículo 4, afirma eso. Está hablando que Dios es la luz. Y es importante que nosotros conozcamos esto. Es importante que nosotros conozcamos, de hecho, ese término en particular. El segundo aspecto es que Jesús es nuestra guía, es nuestra luz. Permítame preguntarle algo. ¿Qué es la oscuridad? Una pregunta que yo he hecho ya varias veces aquí en nuestra iglesia, hablando precisamente sobre la vida de Jesús. ¿Qué es la oscuridad? ¿Sabe? Sería difícil definir la oscuridad si no hablamos precisamente de la luz, porque la oscuridad es la ausencia de luz. Usted puede buscar alguna manera de definirla, pero la oscuridad por sí sola no tiene una definición. Para entender lo que es la oscuridad decimos que es la ausencia de luz. Cuando no hay luz es cuando hay oscuridad. Cuando uno está en oscuridad, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando uno está en oscuridad uno se encuentra como perdido. ¿No es cierto? Cuando uno está en oscuridad y sabe, una cosa es estar perdido, yo no sé si usted ha estado perdido alguna vez, y otra aún más profunda, cosa mayor, es estar perdido y en total y completa oscuridad. Por lo menos cuando estamos perdidos empezamos a buscar dirección y guía, empezamos a buscar ver hacia dónde debemos ir, pero imagínese estar perdido en oscuridad. Y sabe, así estábamos nosotros, así estábamos precisamente nosotros cuando nuestras vidas estaban alejadas de la luz que es Dios. Estábamos en oscuridad, no sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde ir. Dios es nuestra luz, Jesús es nuestra luz. ¿Sabe? Nosotros necesitamos la luz, una necesidad tan profunda que tenemos de luz que en el mismo Génesis, en el mismo principio de la creación, nosotros podemos leer el versículo 2, la primera parte de ese versículo, estoy en el primer capítulo de Génesis, el segundo versículo de la Biblia en su primera parte nos dice cómo estaba todo antes de que llegara la luz. Dice lo siguiente: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Permítame leerlo nuevamente. Génesis capítulo 1, versículo 2, la primera parte. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Necesitábamos esa luz en ese momento y aún hoy necesitamos esa luz que acabó con esas tinieblas que existían en un principio de la creación y que acabó con ese caos que existía. ¿Sabe? Esa es precisamente la forma que usa Juan para explicarnos que Jesús es la luz. Así como
en el principio de la creación, la tierra estaba en un caos, porque estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Tinieblas es un sinónimo de oscuridad en la Biblia. Estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, y Dios dijo, hágase la luz. Dios mismo, que es la luz, a través de su Hijo Jesús, nos permite entender eso, porque Jesús, Juan utiliza para explicarnos quién es Jesús para nosotros, que Jesús es la revelación de Dios para el ser humano, como dijimos antes, pero que Jesús es la luz que nos permite conocer y entender esa revelación. No sé si a usted le ha pasado muchas veces, alguien le dice algo de la palabra del Señor o de las cosas de Dios, que para esa persona posiblemente está muy claro, ya le fue revelado, pero para nosotros todavía está un poco confuso. Quizás necesitamos ir hacia la luz para poder entender mejor eso. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, no sé si posiblemente usted mismo lo haya dicho en algún momento, cómo me cuesta tener comunión con Dios? No es fácil tener comunión con Dios. Es algo que definitivamente me cuesta. Y déjeme decirle esto con mucho respeto. Posiblemente es porque usted no está en la luz. Posiblemente aún está en esa oscuridad y posiblemente no lo sabe. Posiblemente usted va camino hacia la luz, pero en ese camino, usted ha escuchado ese refrán, la luz al final del túnel, está allá al final del túnel, pero usted va en ese camino de oscuridad buscando esa luz. Y permítame explicarme mejor en cuanto a esto, porque no quiero que usted piense o entienda de mi parte que yo estoy diciendo esos momentos que tenemos luchas, esos momentos difíciles que vivimos, que hemos vivido y que viviremos, perdóneme que se lo diga, pero es una realidad, esos momentos difíciles que experimentaremos como seres humanos. Yo no le estoy diciendo en ese momento, cuando a usted le cuesta tener comunión en ese momento en particular. Le estoy diciendo cuando esto de no tener comunión se vuelve lo normal en mi vida. Posiblemente, es porque estemos aún en esa oscuridad. Y muy posiblemente, y usted sabe que a mí me gusta siempre hablar de esa parte que puede que suceda o no sé, cada relación con Dios es personal, pero posiblemente es porque usted no lo sabe, posiblemente usted siente y piensa que está en la luz, pero todavía hay muchas cosas que necesita entender, hay muchas cosas que usted necesita ver mejor a través de la luz. Y nuevamente puede hacerse otra pregunta, ¿ver qué? Bueno, ver quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, porque ese es el momento de decidir, cuando uno está en la oscuridad y quiere caminar hacia la luz, o mejor aún, cuando uno está en la luz y que en ocasiones siente que no puede caminar, en ocasiones siente que cae, pero la palabra nos lo dice muy claro, nos caemos, pero no nos quedamos ahí, nos levantamos, seguimos adelante, usted no se queda caído, usted no vive en esa oscuridad. Fíjese lo que dice el versículo 6, afirmando un poco todo esto que le estoy diciendo. El versículo 6 ahí en la primera carta de Juan y en el primer capítulo que leímos hace un rato, dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Estamos viviendo posiblemente una mentira. Tenga cuidado, cuidado. Qué peligro de que posiblemente eso pueda estar pasando. Juan lo estaba diciendo en ese momento, hablando acerca de Jesús, sobre quién es Jesús, diciendo que Él es la luz. Y Él está recomendándole a los lectores en ese primer momento, pero a nosotros en esta tarde, que tengamos cuidado. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad. Pensando posiblemente que estamos bien, yo estoy bien, que estoy en la luz, todo en este momento, perdóneme que use esa expresión, es paz, amor. Puede ser que yo estoy pensando eso, pero ¿sabe qué? Posiblemente con mis hermanos no me quiero relacionar. Posiblemente yo siento y pienso que mi relación con Dios está muy bien, pero todo llega hasta ahí, alrededor mío,
y no le estoy hablando solamente de los hermanos de la iglesia, con mi familia, con mi núcleo familiar, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo está esa relación? Porque fíjese lo que continúa diciendo Juan. Juan nos dice en el versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, qué interesante que no dice, entonces conoceremos quién es Jesús. Entonces aprenderemos a vivir la vida que Jesús quiere. Entonces podremos comprender y nos serán reveladas las cosas que no conocemos. No, aquí lo que yo leo, lo que dice es, entonces tenemos comunión unos con otros. Permiso. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y sabe usted por qué? Porque cuando leemos, cuando aprendemos estas enseñanzas que Juan nos transmite, que el Espíritu Santo a través de Juan nos transmite sobre quién es Jesús, cuando entendemos todo esto que Dios mismo quiere que conozcamos, muchas enseñanzas que aún es el mismo Jesús, estamos leyendo el Evangelio y vamos a ver que Jesús mismo muchas veces es el que la enseña, pero que nosotros hemos aprendido, en especial aquí, familia IBC, acabamos de salir de 40 días con propósito, que precisamente uno de esos propósitos es parecernos más a Él. La mayor enseñanza debería ser para nosotros entonces no solo hacer lo que Él dice, sino hacer lo que Él dice de la manera en que Él lo modeló, de la manera en que Él nos mostró, parecernos más a Jesús, incluso cuando tenemos comunión los unos con los otros. ¿Le cuesta a usted tener comunión con Dios? Como le preguntaba anteriormente, ¿qué difícil es tener comunión con Dios? Posiblemente es porque no estamos empezando a practicar o poniendo en práctica esa comunión a través de nuestros hermanos, a través de nuestra familia espiritual que somos con Él. Teniendo comunión unos con otros, tendremos comunión con Dios. Algo que usted puede comenzar practicando con ese que tiene a su lado o con esa persona que tiene a su lado en este momento. Si estuviéramos aquí en el templo, yo le estuviera diciendo quizás a los hermanos de la iglesia, pero le estoy hablando directamente a usted, perdóneme, que está en su casa, a ese que tiene sentado al lado en ese momento. Ahí comienza la comunión con sus hijos, con sus padres, practicando esa comunión, teniendo comunión unos con otros, tendremos comunión con Dios, porque precisamente Juan nos está enseñando quién es Jesús para nosotros, y qué mejor manera de aprenderlo sino precisamente a través de la comunión que podemos tener con Dios. ¿Sabe? Permítame decirle esto directamente a la familia IBC. Familia IBC, quizá usted ha recibido un marcalibro, no lo tengo aquí en este momento. Tenemos 2 marcalibros, son marcalibros que hemos tomado de nuestros banners. Creo que está aquí atrás, este que tengo aquí, color morado, violeta, vino tinto, como usted lo quiera llamar. En ese banner tenemos nuestros valores, los valores que a nosotros nos mueven aquí como iglesia. ¿Sabe? 5 de esos 6 valores que tenemos hablan de nuestra relación unos con otros. No estoy diciendo que el sexto no lo hace de forma directa. El sexto le estoy hablando que es el primero que usted lee ahí, centrados en la palabra. Hasta para hacer eso necesitamos tener comunión unos con otros. Pero los otros 5 directamente nos habla de la importancia que es nuestra comunión los unos con los otros. Y permítame ya ir concluyendo con lo siguiente. Estamos buscando dar respuesta a esto que nos enseña Juan. ¿Qué nos enseña Juan? Juan, dijimos la semana pasada, nos enseña quién es Jesús. Algo muy importante que debemos conocer. Muchas veces perdemos o tenemos una falta grande en nuestra relación con Dios, precisamente porque no hemos conocido bien quién es este Jesús. La Biblia nos dice que es el mediador entre Dios y nosotros.
si no tenemos ese mediador, no le conocemos bien, no sabemos cómo relacionarnos bien con Él, estamos perdiendo algo muy importante. Por eso es que esa respuesta, ¿quién es Jesús?, es importante. Juan nos enseña quién es Jesús, esa respuesta. Pero tenemos que ir más allá. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Juan nos enseña quién es Jesús para nosotros. ¿Sabe? Jesús vino a este mundo precisamente a eso, a enseñarnos cómo vivir nuestras vidas conforme a ese modelo que Él mismo estableció. Y si yo me quedo en esa primera respuesta de saber quién es Jesús, pero no lo hago personal y no voy más allá en buscar entender quién es ese Jesús para mí, quién es ese Jesús para nosotros, seguirá existiendo un abismo entre Dios y esa relación que Él quiere tener conmigo en lo personal como su Hijo. Jesús para nosotros es la única y verdadera revelación de Dios. No hay otra manera, no hay otro mediador. Jesús es la única, la verdadera revelación de Dios para nosotros. Jesús es nuestra guía, Él es nuestra luz, es la luz que precisamente, como le dije antes, está en constante batalla con las tinieblas. Lea esa parte del Génesis y usted puede ver cómo la oscuridad estaba intentando reinar, pero no pudo hacer nada en el momento. Esa oscuridad no pudo hacer nada en el momento en que llegó la luz. ¿Sabe? No sucedió solamente en ese momento y quedó ahí. Eso no es algo nuevo hoy en día. Si usted lo está viviendo, si usted lo está experimentando en su propia vida, o si usted está viendo como el mundo cada vez más se deja arrastrar hacia la oscuridad y no queremos ir hacia la luz que es Jesús. Es una batalla que estamos viviendo. Es una batalla. Solamente con Dios, como cantamos, como fue ese primer canto que entonamos hoy. Con Él, solamente con Él podemos hacer grandes cosas y alcanzar la victoria. ¿Quiere saber usted cómo se desarrolla esa batalla entre la luz, entre la oscuridad y la luz? Permítame usar un ejemplo muy simple, muy sencillo. Usted entra a su habitación, está totalmente oscuro. Usted entra a su habitación, usted no ve nada. ¿Qué hace usted para batallar eso? ¿Qué hace usted para pelear contra eso? Usted se acerca al switch y enciende la luz, ¿cierto? Eso es todo. Si usted quiere que la oscuridad deje de estar, usted enciende la luz. Y al encender la luz, ya todo está solucionado. Ya no tiene usted que hacer más nada. Ya la luz se hizo presente. Muchas veces, precisamente porque no estamos en oscuridad total, muchas veces pensamos que no necesitamos esa luz. No, yo estoy bien, yo veo. O no, yo estoy bien haciendo esto, pero cuando prende la luz aún ahí, en ese momento que pensaba que no la necesita, todo cambia. Y es que necesitamos, aunque usted piense que no sea así, necesitamos esa luz como nuestra única guía. ¿Sabe? Hoy leímos hasta el versículo 7. Primera carta de Juan 1 al 7 leímos, pero permítame leerle lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No se engañe, no se engañe. Por el contrario, sea astuto. No se engañe pensando que todo está bien. Más bien sea astuto, porque si leemos el versículo 9, permítame llegar hasta el versículo 9, dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe? No se engañe. No se engañe pensando que no necesitamos esa luz. No se engañe pensando que
porque no hay nada malo en nosotros. No se engañe, por el contrario, confesemos nuestros pecados a Dios, a más nadie, confiéseselo a Él. Y Él, como dice su palabra, que es fiel y justo, lo limpiará, lo perdonará. ¿Sabe? No solo será la palabra de vida, no solo será Dios, será su Padre, será su única guía, su luz, se irá revelando a cada uno de nosotros, solamente conociendo quién es verdaderamente Jesús. Podremos tener esa relación estrecha y necesaria, una relación que necesitamos tener para vivir esa vida que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, para que cumplamos esos propósitos en nuestra vida, solamente haciendo eso. Encienda la luz, encienda la luz. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que tome un tiempo ahí donde está. Yo le voy a pedir que en este momento, aun si tiene ruido a su alrededor, que usted pueda concentrarse. Cierre sus ojos si eso le ayuda, incline su rostro. Si quiere ir más allá, incluso hágalo. Si quiere levantarse, si quiere arrodillarse. Tome un tiempo ahí donde está, en la presencia del Señor. Tome un tiempo ahí para hablar con Dios, con su Creador, con su Padre. Si usted ya ha hecho eso que hemos estado hablando, si usted ya se ha acercado a Él y le ha pedido, ha confesado primero todo aquello que no está bien en su vida, sus pecados, y le ha pedido a Dios que sea la luz de su vida, tome un tiempo de conversar con Él libremente, abiertamente. Él le conoce, pero Él desea que nosotros abramos nuestros labios y le expresemos todo eso que ya Él conoce que está ahí. Manifiéstele incluso esa posible lucha que usted pueda estar teniendo para tener una verdadera comunión con Él. Eso no es nada extraño que nosotros experimentamos, ¿sabe? Puede ser porque en momentos estamos en la oscuridad, pero una vez más, no nos quedamos ahí. Esa no es nuestra vida, nuestra nueva vida. Así que abra sus labios y exprésele: Padre, tú me conoces. Tú conoces mi vida más de lo que yo mismo puedo llegar a conocerme. Padre, tú conoces aún si me estoy engañando a mí mismo. Tú conoces si yo no estoy siendo lo suficientemente astuto en entender las cosas que ya tú me has venido hablando y mostrando. O no solamente entenderlo, Señor, aprenderlo, como hemos dicho. También conocer y entender qué debo hacer, qué necesito hacer, qué voy a hacer. Así que, Padre, en esta tarde, yo en lo personal te pido, Señor, te ruego que tú sigas mostrándome qué es lo que deseas, lo que yo necesito hacer, Padre, para mantener esa relación contigo estrecha, cercana. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Haga suya esa oración. Pídale a Dios que le ayude. Que sea verdaderamente su guía, su luz. Como le dije antes, si usted ya está en una relación con Él, escudriñe en su palabra y aún pídale a Dios que escudriñe su corazón para que usted no pueda más seguir engañándose. Por el contrario, para que usted pueda tener esa relación con Él. Y si usted no está seguro de esa relación con Dios, no está seguro si Dios
es verdaderamente su guía, su luz. No está seguro, no ha entendido verdaderamente si Dios le ha sido revelado a través de Jesús, su Hijo. Tome este momento y haga suya también esta oración. Dígale: Padre, te necesito. Señor, entiendo que solo hay una manera de llegar hasta ti, Dios, y es a través de tu Hijo Jesús. Entiendo que tu palabra dice que Él es el único camino. Padre, ayúdame a conocer más quién es Jesús. Ayúdame a conocer quién es Jesús para mí. Y en este momento, Padre, yo te pido que tú abras mi entendimiento, mis ojos y mis oídos. Y yo doy un paso más allá y te abro mi corazón. Y te pido, Señor, llena mi vida. Padre, sé la luz en mi vida. Si usted ha hecho esta oración, tome un momento más para, en sus propias palabras, agradecerle. Dele gracias, porque si usted lo hizo, si usted le pide a Dios de corazón, Dios lo hace. Si usted le pide a Dios de corazón que Él sea el Señor de su vida, Él lo hace. Así que dele las gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre. Gracias por esta oportunidad que me estás dando de venir delante de ti y abrir más que mis labios, mi corazón. Tú me conoces, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Padre, y en este momento en particular yo te quiero pedir por cada una de las personas que está presente en este servicio. Padre, bendice a cada persona. Tú le conoces, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, su relación en el hogar, sus matrimonios, su relación con sus hijos, sus padres, abuelos, tíos. Bendice sus trabajos, sus estudios. Padre, yo te ruego por cada uno de los que hacemos vida aquí en la Iglesia Bautista Emanuel del Este, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de ser un cuerpo, de formar parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a continuar juntos, teniendo comunión unos con otros, Señor, entendiendo que es precisamente esa comunión la muestra de que tenemos verdadera comunión contigo, Señor. Padre, y bendice también a la persona que nos está escuchando. Quizá no es parte de esta iglesia, sea que vive en esta ciudad o no, en este país. Bendícela, Señor. Yo te ruego por él o ella, Señor. Nuevamente, gracias, Padre, por tu palabra, por hablarnos en esta tarde, en la forma en que lo hiciste, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, que pedimos estas cosas. Jesús, la palabra de vida. Jesús, que es Dios mismo. Jesús, que es la revelación tuya, Dios, para este mundo. Jesús, nuestra guía, nuestra luz. Es en su nombre que pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. Le voy a invitar para que se ponga en pie, iglesia. Vamos a tomar un tiempo ahora también para compartir. No lo dije en los anuncios, perdone, pero a las 3 de la tarde nos estamos conectando para tener comunión unos con otros, como acabo de decir. Así que tenemos un rato antes de hacer eso, 3 de la tarde, estaremos enviando los links. Si usted no es parte de los chats de WhatsApp que tenemos o el correo de la iglesia, déjenos saber emanueldeleste@gmail.com. Pero si usted también hoy hizo esa oración, si usted quiere conocer más quién es Jesús y quién es Jesús para usted, mándenos un correo. Nos gustaría comunicarnos con usted. Nos gustaría tener la oportunidad de conocerle un poco más y de ayudarle en esto, de caminar junto a usted en esto. Iglesia, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, te dé una semana en sus propósitos, te guíe, sea tu luz y tu guía durante esta semana. Vamos a alabar y adorar a nuestro Dios.
can see that God, you're moving a mighty river through the nations. When young and old return to Jesus, play wide your heavenly gates. Prepare the way of the risen Lord. Open up the doors. Open up the doors. Let the music play. Let the streets resound with singing.